Gloria a Dios, aleluya. Dios nos bendiga nuevamente. Gloria a Dios. Yo trabajé por un tiempo con una organización llamada la Asociación de Salud Mental del Condado de Lee y estaba en la directiva. Y uno de los programas que nosotros teníamos era un programa de adiestramiento para los niños en la escuela. Y el nombre del proyecto era I'm Somebody. Thumb es este dedo, en inglés. Y la idea era que cada uno de ellos reconociera que era un individuo, que cada una de nuestras huellas digitales son diferentes. Y yo quiero que usted tenga en mente que por diferente que usted es, hay alguien que le conoce. De la corona de la cabeza hasta la planta de los pies y todo lo que hay adentro. Hoy estábamos hablando de que Dios está buscando corazones. Él conoce el corazón, conoce el pensamiento. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 9 y el versículo 9. Solamente vamos a leer un versículo, así que no lo voy a tener de pie mucho tiempo. Yo soy uno de esos predicadores que no me gusta tener a la gente de pie más tiempo de lo que sea necesario. Mateo capítulo 9, versículo 9. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Se pueden sentar? En estos tiempos de esta pandemia, muchos nos sentimos anónimos, indefensos, perdidos entre un mundo que sufre. Nos parece que a nadie le importamos. Nos parece que si algo nos sucede, nadie se va a fijar, o muy poco. Algunos aún dudan si Dios se fija en ellos. Entre tantas personas que le claman. Imagínense, hay billones de personas en este planeta. ¿Y cuántos millones estarán clamando al Señor en estos momentos? La pregunta que quiero que usted considere en el día de hoy es si Dios es un Dios personal o no. El pasaje que leímos es el llamado de uno de los discípulos. Un hombre llamado Mateo. La palabra de Dios nos da a entender que él era un publicano. O sea, él cobraba los impuestos para el gobierno romano. Él era considerado un traidor por su pueblo, por su nación. Créame, no todos los discípulos eran pescadores. Había un publicano entre ellos. Y fíjese, lo interesante es que él no vino a Jesús. Jesús fue y lo buscó a él. Fíjese en otra vez lo que dice. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Cuántas personas estarían en ese lugar? Porque donde quiera que Jesús caminaba, había una multitud que le rodeaba. ¿Cuántos cobradores de impuestos estarían sentados allí? ¿Cuántas personas estarían esperando en fila para pagar sus impuestos? Pero entre toda aquella gente, Dios se fijó en un hombre llamado Mateo. Un hombre que era considerado un traidor, un hombre con quien los judíos no querían bregar. Pero Jesús se fijó en él. Y se le acercó y lo llamó y le dijo una palabra nada más. Sígueme. Sígueme. Cuando el Señor habla,
algo sucede. Cuando es el Señor el que habla, usted lo siente. El Señor se detuvo y lo llamó. Y lo vio entre aquella multitud. Dice que Mateo se levantó y le siguió. Mateo dejó su oficio, donde seguramente ganaba buen dinero. Una de las cosas que tenían los cobradores de impuestos es que ellos cobraban más de lo que el gobierno exigía para enriquecerse. Cuando usted oye en la Biblia hablar de publicanos, cuando se describe, casi siempre se describe una persona con dinero, con una buena casa, sirvientes, etc. Pero Mateo dejó su oficio, su riqueza, y le siguió. Jesús no solamente lo llamó, sino que inmediatamente, si usted continúa leyendo, encuentra que Jesús fue a la casa de Mateo. Estaba verdaderamente interesado en aquel hombre, en alcanzarlo, en salvarlo. Ese toque personal. El Señor Jesús no entraba en la casa de todo el mundo, pero se detuvo y entró a la casa de aquel hombre. Y dice que comenzaron a llegar muchos publicanos y pecadores a aquella casa, porque donde estaba Jesús venía el gentío. Dice que los fariseos se escandalizaron, y en el versículo 11 dice que le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Jesús escuchó este comentario, sabía lo que había en el corazón de ellos, y les dijo en el versículo 12 que quien tiene necesidad del médico es el que está enfermo. Aquel hombre, Mateo, seguramente se consideraba un pecador. Sabía lo que su propio pueblo pensaba de él. Se reconoció como un pecador. Pero los fariseos, con todas sus leyes y su religión, no reconocían sus propias necesidades. Ellos creían que no tenían necesidad de Jesús, de su ministerio de salvación y de sanidad. Eran enfermos que rehusaban entender o aceptar que eran enfermos. Pero el Señor vino con aquella necesidad, con aquella misión. Vino, como dice en otro pasaje, a buscar y salvar lo que se había perdido. Ellos creían que no le necesitaban, que ellos estaban sanos, estaban bien. Pero si tú reconoces tu necesidad y si tú vienes al Señor, no serás negado. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios siempre ha bregado con el individuo. Dios llamó a Abraham solito, directamente, en un pueblo de idólatras. Siendo él idólatra, el Señor se detuvo para llamarlo. Y le dice en Génesis 12:1, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Un día en el desierto, Moisés ve una zarza ardiendo que no es consumida y se acerca. Y el Señor lo llama por nombre y le dice: Moisés, Moisés. El Señor nos conoce. Conoce nuestro nombre, conoce dónde estábamos, qué hemos hecho. Cuando le presentaron a Jesús, a Natanael, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Natanael? Mira, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Dios llamó a Gedeón,
Otra persona que no se consideraba que era nada. Él era de una de las tribus más pequeñas, de una de las familias más pequeñas dentro de esa tribu. Sin embargo, se le aparece el ángel de Jehová y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. En otro pasaje encontramos un muchacho me están diciendo que ajuste ahí. En otros pasajes encontramos un muchacho criado en el tabernáculo. Y Dios viene y lo llama por nombre: Samuel. Samuel. Jesús también muchas veces se detenía por un individuo. Se detuvo por Mateo. Se detuvo cuando la mujer que tenía el flujo de sangre fue sanada. Él se detuvo para ministrarle a ella. Se detuvo para ministrarle a un ciego llamado Bartimeo. Se detuvo cuando había otro publicano trepado en un árbol, porque era chaparrito y quería verlo. Zaqueo. Y aún en la cruz se detuvo para ministrarle a un ladrón que se arrepintió. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y la iglesia está llamada a continuar de la misma forma, ministrando al individuo. Pedro y Juan le ministraron a un ciego que estaba en la puerta de la Hermosa. Dios mandó a Felipe al desierto para que le ministrara al eunuco etíope. Dios aún le ministró a un enemigo de la iglesia, Saulo de Tarso, y lo llamó también por nombre: Saulo, ¿por qué me persigues? Es un Dios personal. Él lidia con cada uno individualmente. Quiero leerle 2 o 3 pasajes de las Escrituras. Mire lo que dice en Lucas 12, versículo 17. Yo lo mencioné primero. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Primera de Pedro 5:7. Si usted no se ha memorizado este versículo, le aconsejo que se lo memorice. Dice: echad toda vuestra ansiedad. En otra versión dice: carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En el Salmo 91, del versículo 14 y 15, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Fíjese cuántas veces en esos 2 versículos se refiere al individuo. David testifica en el Salmo 40, versículo 17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. David entendía que Dios es un Dios personal. Que aun cuando estaba siendo perseguido por Saúl, Dios estaba cerca de él. Él siempre está cerca de nosotros. Él nos ha prometido en su palabra, en el capítulo 28, versículo 20 del libro de Mateo: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Cuando murió en la cruz del Calvario, eso fue un asunto muy personal. Él sufrió allí como un ser humano para pagar el precio por tus pecados y los míos. Su amor es personal. Juan, escribiendo a la iglesia en 1 de Juan 2:1, dice que si alguno habéis pecado, tenemos a un abogado, a uno
que clama por nosotros, que intercede por nosotros, que nos defiende. Jesús dijo que Él era el buen pastor y que el buen pastor pone su vida por sus ovejas, pero en otra ocasión, en Marcos 18, habló de que el pastor, cuando se le desaparecía una de las ovejas, dejaba las 99, iba en busca de aquella oveja perdida. Dios todavía se fija en el individuo. Yo no sé cuál fue su experiencia, cómo usted vino a los caminos del Señor. Pero en algún momento dado Dios usó a alguien para ministrar a su vida, para que usted viniera a sus caminos. Le habló a usted, se le manifestó a usted, le ministró a usted a su necesidad individual. Entre todas las multitudes, Él ve a cada uno. Y algunas veces, como en el pasaje que leímos, Él va en busca aún de aquellos que no le están buscando a Él. Abraham no le estaba buscando, Moisés no le estaba buscando, Gedeón no le estaba buscando, Samuel no le estaba buscando, Mateo no le estaba buscando. Pero Dios iba en busca de ellos. En estos tiempos de pandemia, que hay tantos atemorizados, hay tantos confusos por las circunstancias, por el temor, Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y nos toca a nosotros como iglesia ir en busca de las almas, una por una. Esa es nuestra responsabilidad. Que así como nosotros fuimos alcanzados por el Señor, nosotros alcancemos a otros. Uno por uno. Usted no tiene que ser ministro, usted no tiene que tener credenciales, usted no tiene que tener mucha educación. Usted lo que necesita es haber tenido una experiencia genuina con el Señor. Y poder decirle al individuo, el Señor ha cambiado mi vida y puede hacer lo mismo contigo. Si usted que me escucha en este día no le sirve al Señor, le voy a decir algo. Usted está enfermo. Quizás no lo sabe, pero usted necesita al médico eterno. Y Él le está buscando. No importa su pasado, no importa los errores que usted haya cometido, no importa sus flaquezas. Él le está buscando para alcanzarle, para cambiar su vida como cambió la vida de cada una de estas personas que hemos mencionado en las Escrituras. Él está buscando tocarle, Él está buscando ministrarle. Entre toda la raza humana, entre los billones y billones de personas que hay sobre la tierra, Él está fijado en ti. Y tú le importas. Y amonesto a cada creyente que alcance al perdido. Porque esa es la misión que el Señor nos dejó. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Esa es nuestra misión, esa es nuestra responsabilidad. No dejemos que nada nos impida. Ni las diferencias, ni los prejuicios, ni la pandemia. Que nada nos impida cumplir la misión que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. En este día yo no sé por lo que tú estés pasando. Quizás estás en una situación difícil. Quizás piensas que el Señor no se acuerda de ti, pero te equivocas. Tú le importas a Dios. Él se fija en ti personalmente entre toda la humanidad que clama a Él. Y Él se detiene para alcanzarte.
Él se detiene para escucharte. Como Pedro, te animo que eches todos tus temores, tus preocupaciones, tu carga sobre Él. Porque verdaderamente Él tiene cuidado de ti. Y Él promete en su palabra nunca dejarte, nunca olvidarse de ti. Vamos a inclinar nuestros rostros en este día. Tú le importas a Dios. Se fija en ti. Y en estos momentos yo te invito que te acerques a Dios, quien está esperando, que te acerques a Él y que le confieses tu necesidad, que reconozcas tu enfermedad y tu necesidad del médico eterno. Vamos a orar. Señor Jehová, en este día te damos gracias porque tú eres un Dios personal. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas el clamor de tu pueblo, de cada uno de nosotros individualmente. Te damos gracias, bendito Señor Jesús, porque tú escogiste un día, aceptaste la misión de morir en la cruz del Calvario por el pecado de cada uno de nosotros, porque te importamos. Te suplico en estos momentos que tú ministres a cada vida que está escuchando este mensaje, estas palabras, que tú les toques, que tú les levantes, que tú les pongas. Gloria a Dios.